Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo. Una producción de sonolibro.com. Libro primero. 1. La gran sala. Hace hoy 348 años, 6 meses y 19 días que los parisinos se despertaron al ruido de todas las campanas repicando a todo repicar en el triple recinto de la Cité, de la Universidad y de la Ville. De aquel 6 de enero de 1482 la historia no ha guardado ningún recuerdo. Nada destacable en aquel acontecimiento que desde muy temprano hizo voltear las campanas y que puso en movimiento a los burgueses de París. No se trataba de ningún ataque de borgoñeses o picardos, ni de ninguna reliquia paseada en procesión, tampoco de una manifestación de estudiantes en la viña de Las, ni de la repentina presencia de nuestro muy temido y respetado señor, el rey, ni siquiera de una atractiva ejecución pública en el patíbulo de un grupo de ladrones o ladronas por la justicia de París. No lo motivaba tampoco la aparición, tan familiar en el París del siglo XV, de ninguna atractiva y exótica embajada, pues hacía apenas 2 días que la última de estas cabalgatas, precisamente la de la embajada flamenca, había tenido lugar para concertar el matrimonio entre el Delfín y Margarita de Flandes, con gran enojo, por cierto, de Monseñor el Cardenal de Borbón, que, para complacer al rey, hubo de fingir agrado ante todo el rústico gentío de burgomaestres flamencos y hubo de obsequiarles en su palacio de Borbón con una atractiva representación y una entretenida farsa, mientras una fuerte lluvia inundaba y deterioraba las magníficas tapicerías colocadas a la entrada para la recepción de la embajada. Lo que aquel 6 de enero animaba de tal forma al pueblo de París, como dice el cronista Jean de Troyes, era la coincidencia de la doble celebración, ya de tiempos inmemoriales, del Día de Reyes y la fiesta de los locos. Ese día había de encenderse una gran hoguera en la plaza de Grève, plantar el mayo en el cementerio de la capilla de Brac y representar un misterio en el Palacio de Justicia. La víspera, al son de trompetas y tambores, criados del preboste de París, ataviados con hermosas túnicas de lana color violeta y con grandes cruces blancas bordadas en el pecho, habían ya hecho el pregón por las plazas y calles de la villa y una gran muchedumbre de burgueses y de burguesas acudía de todas partes, desde horas bien tempranas, hacia alguno de estos 3 lugares mencionados, escogiendo según sus gustos la fogata, el mayo o la representación del misterio. Conviene precisar, como elogio al tradicional buen juicio de los curiosos de París, que la mayoría de la gente tomaba partido por la hoguera, lo que era muy propio dada la época del año, o por el misterio que, por ser representado en la gran sala del palacio, cubierta y bien cerrada, se encontraba al abrigo, y que la mayor parte dejaba de lado al pobre Mayo, mal florido, temblando de frío y solito bajo el cielo de enero en el cementerio de la capilla de Brac. Bajo el antiguo régimen, los burgueses y demás gentes del pueblo que habían sido condenados a muerte eran ahorcados en esta plaza. Los nobles o personajes de relieve eran decapitados allí mismo con hacha o con espada y los culpables de herejía eran quemados vivos, así como muchos de los acusados de brujería. A los asesinos se les colocaba en la rueda y a los acusados de crímenes de lesa majestad se les descuartizaba. La afluencia de gente se concentraba sobre todo en las avenidas del Palacio de Justicia, pues se sabía que los embajadores flamencos, llegados 2 días antes, iban a asistir a la representación del misterio y a la elección del Papa de los Locos, que se iba a realizar precisamente en aquella misma sala. No era nada fácil aquel día poder entrar en la gran sala, famosa ya por ser considerada la sala cubierta más grande del mundo, si bien es cierto que Sobal no había aún medido la gran sala del Palacio de Montargis. La plaza del palacio, abarrotada de gente, ofrecía a los curiosos que se encontraban asomados a las ventanas la impresión de un mar en donde 5 o 6 calles, como si de otras tantas desembocaduras de ríos se tratara, vertían de continuo nuevas oleadas de cabezas. Las oleadas de tal gentío, acrecentadas a cada instante, chocaban contra las esquinas de las casas que surgían, como si de promontorio se tratara, en la configuración irregular de la plaza. En el centro de la alta fachada gótica del palacio, la gran escalinata utilizada sin cesar por un flujo ascendente y descendente de personas, interrumpido momentáneamente en el rellano, se expandía en oleadas hacia las 2 rampas laterales. Pues bien, esa escalinata vertía gente incesantemente hacia la plaza como una cascada sin aguas en un lago. Los gritos, las risas, el bullicio de la muchedumbre producían un inmenso ruido y un clamor incesante. De vez en cuando el bullicio y el clamor se acrecentaban y el continuo trasiego de la multitud hacia la escalera provocaba avalanchas motivadas tanto por los empujones de algún arquero al abrirse camino, como por el cocear del caballo de algún sargento del preboste enviado al lugar para restablecer orden. Tradición admirable esta que los prebostes han dejado a los condestables, estos a su vez a los mariscales y así hasta los gendarmes de nuestro... Sample complete.
Ready to continue?